Hola, nosotros somos el equipo 16, está conformado por los cadetes de cuarto año, Jara Morales, Gómez Rodríguez, Renita Vivero y Estrella Granillo. El día de hoy vamos a hablarles acerca de esguince cervical. A continuación les mostraremos el caso clínico de un paciente que sufre un esguince cervical a causa de un traumatismo sufrido durante un partido de fútbol americano. ¿Cuál es su nombre? No sé, doctor, mi nombre es Gerardo Antonio Hernández Flores. Mucho gusto, Gerardo. Yo soy el doctor Daniel y el día de hoy yo estaré atendiendo. ¿Cuál es el motivo de su consulta? El motivo de mi consulta es que tengo mucho dolor. Estoy en un partido de fútbol americano en la noche, recibí un fuerte golpe y lo único que hice fue llegar a mi casa y lo acosté para que se disminuyera el dolor. Pero desperté por la mañana y no sé qué más intenso el dolor. ¿Y dónde le duele? En el cuello, acá por la cirugía y la corazón. ¿Y tiene algún otro síntoma aparte del dolor de cuello? Sí, también cosas que como se me va el físico, todo esto. Entonces el dolor se le desencadenó a partir del accidente que tuvo. Sí, ¿Eso hace cuánto tiempo fue? hace 12 horas. ¿Y me puede especificar dónde exactamente le duele? ¿En qué región? ¿Me las puede señalar? Sí. Siendo 1 el dolor más leve y 10 el dolor más intenso que ha sentido en toda su vida, ¿qué tan intenso es el dolor? Sería un 7. ¿Se le aumenta o se le disminuye de alguna manera? ¿Tomando una posición, haciendo algún movimiento o limitando el movimiento? Sin hacer movimiento, limitando el movimiento. Se le disminuye el dolor. Ahora voy a proceder a tocarle la espalda y de favor necesito que me diga cuando sienta dolor. ¿Dudas? ¿Duele? ¿Duele? Sí. ¿Duele? Sí. ¿Duele? Sí. ¿Duele? Sí. ¿Aquí hay dolor? ¿Aquí hay dolor? No hay. Ahora voy a proceder a movilizar su cuello. Voy a requerir que me diga cuando el dolor deje de ser tolerable. ¿Duele? ¿Duele? Sí. ¿Duele? ¿Duele? A continuación le pediré que se pare sobre un solo pie el mayor tiempo que pueda. A continuación le pediré que camine sobre la línea que tiene enfrente de usted, de manera de que ambos pies caigan sobre la línea, primero la punta del pie y después el talón. Hágalo, por favor. Sus brazos hacia adelante de esta manera y evite que yo los vea. Levante por favor las muñecas y deje hacia abajo. Y deje por favor las manos. Ahora intente llevar los dedos y cerrar la mano. Muy bien, Gerardo. De acuerdo a la serie de preguntas que le realicé en un momento y a la serie de movimientos que realizamos, tenemos hasta la sospecha de un esguince cervical. Esto del grado 2, de acuerdo a la clasificación de Task Force de FB. Esto significa que tiene rigidez muscular, pero no es grave. Y de acuerdo al índice de discapacidad cervical, y de acuerdo a esto, le voy a dar unas indicaciones. Usted debe realizar
casa y le voy a pedir de favor que le siga al pie de la letra para lograr la mejor recuperación posible. Lo primero que le voy a pedir es que en los primeros 2 días se aplique compresas frías en la región donde haya dolor. Esto se los va a dejar durante 20 minutos, se los va a aplicar cada 2 horas y esto lo va a realizar por los primeros 2 días. Después de estos 2 días, los siguientes 2 días, en vez de ponerse compresas frías, va a ponerse compresas calientes por el mismo periodo de tiempo, es decir, durante 20 minutos cada 2 horas. Le voy a pedir que durante esos 4 días mantenga un reposo relativo, es decir, mantenga el mínimo movimiento posible del cuello. Y para el dolor le voy a dar una receta, le voy a recetar los medicamentos, uno es en naproxeno de 500 miligramos, le voy a tomar una tableta cada 12 horas, es decir, una en la mañana y una en la noche. Esto es lo que voy a tomar. Y voy a tomar paracetamol, le voy a tomar una tableta de 25 miligramos cada 12 horas, es decir, una en la mañana y una en la noche. Estos son los efectos y después de estos 4 días, a partir del 5º día, le voy a pedir que realice una serie de movimientos para mantener activos los músculos del cuello y se recuperen más rápido. Empezaremos definiendo lo que es una esguince cervical. Va a ser el resultado de una lesión combinada entre la extensión y la flexión de los tejidos blandos de la columna cervical. Esto ocasiona lesión de ligamentos y estiramiento de los músculos que componen la columna cervical. Pasando al recuento anatómico, dividimos a la columna en la parte superior, que va de C1 a C2, y una columna inferior que va de C3 a C7. Estas cervicales tienen unos rangos de movilidad ya descritos, que van de 80 a 90 grados de flexión, 70 grados de extensión, 20 a 45 grados de flexión lateral y 90 de rotación. Ahora pasaremos a la parte muscular del cuello. Para ello empezaremos con los músculos anteriores del cuello, que son los más superficiales que vamos a encontrar, e incluyen el platisma y el esternocleidomastoideo. Como lo muestran las dos imágenes puestas en la diapositiva, la primera del músculo platisma y la de abajo, la del músculo esternocleidomastoideo. Seguimos con los músculos suprayoideos. Como su nombre lo indica, se encuentran por arriba de los oyoides, e incluyen los músculos digástrico, miloyoideo, genioideo y siloideo. Una mnemotecnia que usamos en medicina para aprendernos estos nombres de los músculos serían diga, estilo, mi general, porque así empieza cada músculo de estos 4 que tienen los suprayoideos. Traduciéndolo como diga, de digástrico, estilo, de estiloyoideo, mi, de mioyoideo, general, de genioideo. Los siguientes músculos que veremos son los infrayoideos, que se encuentran por debajo de los oyoides, y son el estenoyoideo, el homoyoideo, el esternutiroideo y el tiroyoideo. Los siguientes son los músculos vertebrales anteriores, que van a incluir el recto anterior de la cabeza, el recto lateral de la cabeza, y el largo de la cabeza y largo del cuello. Para luego pasar a hablar de los músculos laterales del cuello, los cuales son los músculos que transcurren de forma oblicua a lo largo de los lados del cuello, que estará conformado por el músculo escaleno anterior, posteriormente con el escaleno medio, que es el más voluminoso, y terminar con el músculo escaleno posterior, que va a ser el más pequeño y más posterior de los mismos músculos escalenos. Siguiendo con los músculos posteriores del cuello, que van a conectar el cráneo con la columna vertebral y a su vez con la cintura escapular. Empezando por la capa superficial, en la cual se encuentra el trapecio, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Siguiendo con la capa profunda, que son los músculos transversoespinosos cervicales, que están conformados por el semiespinoso de la cabeza, semiespinoso del cuello y multífido del cuello. Y por último, en este grupo muscular tenemos a la capa profunda menor, que va a estar conformado con los músculos suboccipitales. Y esta a su vez se divide en el recto posterior mayor de la cabeza, recto posterior menor de la cabeza, oblicuo mayor de la cabeza, oblicuo menor de la cabeza, y los siguientes eran los interespinosos cervicales e intertransversos del cuello, como lo ves en las imágenes. La siguiente imagen es muy didáctica para
ubicar bien el ligamento nucal, el ligamento amarillo, los ligamentos interespinosos, los ligamentos supraespinosos y el ligamento longitudinal anterior, como está marcado en la misma imagen que puse. Bien, dentro de la fisiopatología tenemos que el mecanismo principal de la lesión se va a producir por una hiperextensión aguda de la columna cervical, seguida de una hiperflexión como un efecto de rebote. El mecanismo de hiperextensión o extensión va a provocar diferentes tipos de lesiones. Uno, lesión de partes blandas, y dos, las lesiones primarias de la columna cervical. Bien, la lesión de partes blandas consiste en una afectación de los músculos ventrales, como el esternocleidomastoideo, los escalenos y los lados del cuello. La lesión de estos músculos puede generar una hemorragia intramuscular y edema-muscular, además de una posible afectación al nervio simpático cervical. En dado caso de que el trauma sea muy potente, puede llegar a haber un hematoma retrofaríngeo. Bien, las lesiones primarias de la columna cervical se van a deber a aplastamientos discales o distensión o rotura del ligamento y anillo fibroso anterior, desinserción del platillo vertebral superior e inferior. Además, puede haber o dar lugar a desafíos importantes en los agujeros de conclusión, como comprensión de las raíces y de la arteria vertebral. Va a haber una subluxación de las articulaciones intervertebrales y rotura del aparato capsuloligamentoso. Bien, las lesiones secundarias de la columna cervical van a ser a causa del largo proceso de adaptación de Estos se deben a la degeneración de los discos intervertebrales, de las articulaciones intervertebrales y la formación de osteofitos reactivos que van a estar localizados en los cuerpos vertebrales y los apófisis punciformes. Las lesiones por el mecanismo flexor son menos frecuentes y menos graves, pero estas se deben porque hay una menor fuerza y una mayor resistencia de las estructuras que ahí se encuentran o que se ven afectadas. Pueden darse lesiones como rotura del ligamento interespinoso y o de las apófisis articulares. Va a haber rotura de la apófisis espinosa y rotura de la parte posterior del anillo fibroso. Las lesiones que se generan a nivel de estatura pueden generar fractura de las vértebras a nivel de C5 y C7. Este tipo de lesiones generalmente ocurren en accidentes automovilísticos y una etiología secundaria puede ser los deportes de gran impacto como el hockey, el fútbol americano u otros deportes de contacto. La prevalencia entre hombres y mujeres va a tener una leve tendencia hacia las mujeres, pero sin importar el sexo ni la edad, únicamente entre hombres. La prevalencia o incidencia de este padecimiento se ha calculado alrededor de 3.8 por 1000 habitantes, pero no hay una literatura exacta que nos diga cuántos pacientes o qué incidencia hay a nivel mundial o por región. Del 87 al 97% de los pacientes van a tener una resolución efectiva a su problema y un 20 a un 40% van a desarrollar un dolor cronológico al nivel del cuello. Los factores de riesgo que condicionan un pronóstico desfavorable en esta patología son el sexo femenino, adolescentes, personas mayores de 65 años, problemas laborales, un esguince cervical previo y depresión. Dentro de los métodos diagnósticos encontramos estudios de imagenología. Los estudios radiológicos simples se solicitan para descartar lesiones óseas o degenerativas, ya que existe evidencia de que los cambios radiológicos observados en la curvatura fisiológica de la columna cervical, ya sea una rectificación o inversión de la lordosis, no siempre se correlacionan con el mecanismo de lesión o grado del esguince, pues su origen puede deberse a defectos posturales. Vamos a utilizar 3 reglas principales para el diagnóstico. 1. Tenemos que definir si existe algún factor de alto riesgo. Dentro de los factores de alto riesgo encontramos que la persona sea mayor de 65 años, que presente parestesia en extremidades, así como también que sea un mecanismo peligroso de lesión, entre los que podemos encontrar la caída de escaleras de 90 centímetros aproximadamente, unos 5 escalones, bajar de forma axial con la cabeza, por ejemplo durante el buceo, una colisión o expulsión por un vehículo automotor a alta velocidad, aproximadamente a 100 km por hora, así como un golpe por un vehículo motorizado para recreación. De igual forma,
Otro caso puede ser una colisión en bicicleta. Si este caso entra entre alguno de estos factores de riesgo, debemos solicitar un estudio de rayos X de la columna cervical. En la regla número 2 tenemos que definir los factores de bajo riesgo que permitan mover el cuello. Si estos factores no están presentes y la sintomatología es más severa, se deben solicitar rayos X. Dentro de los factores de bajo riesgo encontramos una simple colisión en la parte posterior del vehículo, excluyendo ser empujado en el tráfico, ser golpeado por un autobús o camión pesado, arrollamiento o golpe por vehículo a velocidad alta. Otro factor de bajo riesgo es permanecer sentado mientras se consigue cama en el servicio de urgencias, así como caminar todo el tiempo durante el que se tiene la lesión. Otro de los factores de bajo riesgo es el retraso del dolor del cuello, el estado ambulatorio todo el tiempo y la ausencia de relajación de la columna cervical. En la regla número 3 tenemos que evaluar la rotación del cuello en 45 grados en personas que hayan presentado estos factores de bajo riesgo. Si pueden rotar 45 grados el cuello hacia la derecha y a la izquierda, no requieren rayos X del cuello. Si no pueden rotar, tenemos que indicar una toma de rayos X de columna cervical. Pasando a los diagnósticos diferenciales, van a ser las lesiones que pueden tener la sintomatología pues casi idéntica o parecida a las otras patologías que veremos a continuación, como son la fractura de vértebra cervical, en la cual la principal diferencia es el mecanismo de lesión, que va a incluir diferentes factores como la magnitud de la fuerza, la velocidad y el vector de fuerza. Puede ser por compresión, distracción, flexión, rotación, extensión y flexión lateral. En este tipo de lesión se va a ir diferenciando por el nivel afectado de la cervical, seguida de una hernia discal cervical, la cual puede causar una variedad de síntomas en el cuello, los brazos, las manos y los dedos, además en algunas partes de los hombros, dependiendo del nivel, al igual que la fractura cervical. Los patrones de dolor y de déficit neurológico se encuentran ampliamente determinados, como ya se ha dicho, por la localización del disco herniado. El patrón de dolor de una hernia de disco es lo que se denomina radiculopatía cervical, que es el siguiente punto, y pues que está definido como un nervio pinzado. Se produce cuando un nervio del cuello se comprime o irrita el área donde se ramifica desde la médula espinal, lo cual va a provocar un dolor que se extiende desde el hombro al brazo, así como debilidad y entumecimiento muscular, que son las principales características. El siguiente punto es la hemorragia subaracnoidea, la cual va a ser un sangrado interespacio entre el cerebro y el tejido que lo cubre. Esta no tiene que ver principalmente con el cuello, pero pues suele manifestarse cuando un vaso sanguíneo inflamado en el cerebro se revienta. Los síntomas principales es un dolor de cabeza intenso y repentino. Lo que se relaciona con el esguince cervical es de que pues tiene síntomas como pérdida de la visión, sensibilidad de la luz o visión doble, además de dolor de cabeza intenso, cuello rígido principalmente y debilidad de un lado del cuerpo, lo que pasaría pues si afectas a un nervio en el área cervical. Y ya por último pasamos a la meningitis, la cual pues principalmente va a estar dada por una infección, la cual causa una inflamación de las meninges y pues puede ser también un diagnóstico diferencial de las lesiones cervicales. Pero esta ya es más compleja y pues hay diferentes tipos de signos para hacer el diagnóstico de SER, como es el signo de Babinski positivo y el Brudzinski principalmente. Para la rehabilitación de nuestro paciente vamos a tener diferentes tipos de ejercicio o movimientos que van a realizar, los cuales dependerán de extensión, fuerza y flexión. El primer movimiento sería la rotación del cuello, donde vamos a indicar a nuestro paciente que gire su cabeza hacia el lado derecho y ahí lo mantenga alrededor de 15 a 30 segundos. Una vez que termine este tiempo, va a girar su cabeza hacia el lado izquierdo e igual va a mantenerlo en un tiempo de 15 a 30 segundos. Esta serie de ejercicios va a repetirlo de 2 a 4 veces según su progreso. Nuestro siguiente movimiento serían los estiramientos del cuello. Estos movimientos consisten en que nuestro paciente va a hacer una flexión de su cabeza hacia su lado derecho.
tratando de mantener los niveles de sus hombros de una manera igual. Este movimiento igual va a durar de 15 a 30 segundos por cada lado. Una vez que termine el lado derecho, el paciente lo va a realizar del lado izquierdo. E igual, este tipo de movimientos se van a repetir en serie de 2 a 4 series. Vamos a realizar una flexión de cuello hacia adelante, donde vamos a indicar al paciente que pegue su mentón con la parte de su pecho. Y esta flexión igual va a durar de 15 a 30 segundos y vamos a repetir de 2 a 4 veces. El siguiente movimiento es el fortalecimiento con inclinación lateral. En este caso, vamos a pedirle a nuestro paciente que con los dedos de su mano derecha toque la parte de su sien y va a realizar un movimiento de su cabeza hacia el lado derecho, así poniendo fuerza, pero con su mano impidiendo que esta misma avance. Este movimiento va a durar alrededor de 6 segundos y lo mismo va a realizar cuando termine con el lado izquierdo. Bien, el fortalecimiento con inclinación hacia el frente va a ser muy parecido al movimiento anterior, pero en esta ocasión vamos a pedir a nuestro paciente que coloque su dedo índice y medio en la parte de su frente y mueva su cabeza hacia adelante, poniendo fuerza en sus dedos para que haya un movimiento de oposición. Este fortalecimiento con inclinación hacia adelante va a durar alrededor de 6 segundos y se va a repetir de 6 a 12 veces. El fortalecimiento de la posición neutral, pedimos a nuestro paciente que coloque sus dedos en la parte posterior de la cabeza y va a hacer una inclinación hacia atrás, generando cierta oposición con sus dedos para generar una resistencia. Este movimiento igual durará alrededor de 6 segundos y se repetirá de 8 a 12 veces. El médico familiar corrobora clínicamente el diagnóstico de esguince cervical y lo clasifica en grados de acuerdo a la clasificación de Quebec Task Force, de la cual hablaremos a continuación. En esta evaluación, en el grado 0 encontraremos al paciente asintomático. En el grado 1 encontraremos al paciente con presencia de dolor cervical, espasmos y signos no físicos. En el grado 2 se presentará rigidez y dolor localizado. En el grado 3 se encontrarán síntomas, signos y clínica neurológica. En el grado 4 encontraremos lesión ósea, llámese fractura o luxación. Además se consideran síntomas agregados como mareo, vértigo, cefalea, acúfenos, sordera, fosuenos, disfagia, dolor en mandíbula, hombro o en dorso e inestabilidad emocional, situación que se presenta en 44% de los casos con grado 1, 29% con grado 2 y 16% con grado 3. Antes de comenzar el tratamiento dirigido tenemos que realizar una evaluación neurológica. Recordemos que el esguince cervical tiene relación con el plexo braquial. Encontraremos una lesión neurológica en nivel C5 con las siguientes características: debilidad de deltoides, disminución o ausencia de la región occipital y disminución de la sensibilidad de cara externa del hombro y brazo. En una lesión neurológica a nivel de C6 encontraremos debilidad de los extensores de la muñeca y disminución de la sensibilidad del antebrazo, pulgar y dedo medio. En una lesión neurológica a nivel C7 encontraremos debilidad de los flexores de la muñeca con reflejo del tríceps disminuido, la hipoestesia del dedo medio. Finalmente, en una lesión neurológica a nivel de C8 encontraremos debilidad de los flexores de los dedos, alteración de la sensibilidad de la mitad del antebrazo distal y de los dedos anular y meñique. Al empezar un tratamiento definiremos unas metas para cada fase. En la fase 1, que va del inicio a los 4 días, nuestra meta es reducir el dolor y la disminución de cargas. En la fase 2, que va de 4 días a 3 semanas, la meta es incrementar la actividad del paciente y el manejo de cargas se aumentará en forma gradual. En la fase 3, que consta de 3 a 6 semanas, se continuará incrementando la actividad física y el manejo de cargas. Dentro de la fase 4, hablando de 6 semanas a 3 meses aproximadamente, y si su recuperación se ha retrasado, se deberá continuar incrementando actividad física y manejo de cargas hasta alcanzar su máxima capacidad funcional. En tratamiento del esguince cervical encontraremos el tratamiento no farmacológico, el cual consiste en brindar información al paciente acerca de su padecimiento, así como indicar ejercicios activos comedidos para mantener la movilidad de cuello.
De igual forma, se aplicará frío local en las primeras 72 horas para disminuir la inflamación, así como calor superficial local después de las 72 horas. Le recomendaremos al paciente la higiene postural de la columna para reducir el dolor y de igual forma incrementaremos en forma progresiva la actividad física y el manejo de cargas. El tratamiento farmacológico consiste en indicar uno de los siguientes esquemas en un periodo de 5 a 7 días. El primer esquema es naproxeno con tableta de 250 miligramos, 2 cada 12 horas, más paracetamol con tabletas de 500 miligramos, 1 o 2 cada 8 horas. El siguiente esquema de tratamiento es piroxicam con tabletas de 20 miligramos, 1 cada 24 horas, más paracetamol, tabletas de 500 miligramos, 1 o 2 cada 8 horas. El tercer esquema de tratamiento consiste en la dosificación de diclofenaco con tabletas de 100 miligramos, 1 cada 24 horas, más paracetamol, tabletas de 500 miligramos, 1 o 2 cada 8 horas. Finalmente, en el tratamiento necesitamos un manejo integral. Para esto, nos ayudaremos de la clasificación de esguinces cervicales según el grado de lesión y será de la siguiente forma. En el grado 1, indicaremos el uso de collarín blando por una semana, rehabilitación temprana supervisada a base de calor local superficial, con compreso húmeda caliente, masoterapia, movilizaciones activas, así como ejercicios de relajación al cuello y cintura escapular e higiene de columna. El tratamiento de rehabilitación debe complementarse con uso de medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos y relajantes musculares. Se deben mantener las actividades cotidianas. En el grado 2, indicaremos collarín blando por un máximo de 2 semanas, rehabilitación temprana supervisada con calor local, superficial o profundo, ultrasonido. En casos de dolor cervical severo, nos ayudaremos de electroestimulaciones con uso de TENS o corrientes interferenciales, movilizaciones activas, ejercicios de relajación de cuello y cintura escapular, así como higiene de columna. En los medicamentos indicaremos analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares y se indicará mantener las actividades cotidianas. En el grado 3 se indica el collarín rígido hasta por 3 semanas con retiro gradual, rehabilitación supervisada al retiro del collarín con calor local profundo, con ultrasonido y magnetoterapia, electroestimulaciones con TENS o corrientes interferenciales, masoterapia, movilizaciones pasivas, ejercicios de relajación al cuello y cintura escapular e higiene de columna. En los medicamentos se indicará la analgesia con esteroides relajantes musculares, así como la reintegración en actividades cotidianas dependiendo de la evolución. Y aquí se considera la posibilidad de tratamiento quirúrgico. El grado 4 es esencialmente quirúrgico.